capítulo 23 de Lucas, verso 32. No tengo multimedia, así que le voy a pedir que colabore con su Biblia, compártala con alguien que tenga cerca. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Capítulo 23, verso 39 ahora. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De más está entrar en detalles de lo que fue este momento, ya que usted y yo estuvimos ahí, no apersonados en la historia, pero sí estuvimos poniéndole cada uno de nuestros pecados, ya que Jesús fue el Cordero inmolado de los siglos, dice la Escritura, y los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros fueron puestos sobre Jesús en el madero. Ahora, la escena de la cruz, vemos que Jesús no fue el único protagonista. Había dos con él, porque era común el modo de ejecución mediante la crucifixión en los tiempos bíblicos. Para ser honestos con la historia y para ser honestos con el tipo de muerte con la que murió Jesús, no fue el único Jesús. De hecho, cuando Él comienza su ministerio, lo primero que les anuncia a los discípulos es: cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Algunos creen que cuando Jesús era niño y fue a vivir a Nazaret, en esas largas rutas romanas que conectaban entre sí a todo el imperio romano, se colgaban cientos y cientos de hombres y mujeres a los costados de los caminos. Una forma de intimidación de las legiones romanas eran: si se rebelan como nación judía al imperio romano, ese es el escarmiento que tienen. Así que se los ponía a los costados del camino para que cualquiera que tuviera la intención de una sublevación, ese era el final. No era en este caso Jesús es colgado de la cruz por cuestiones netamente religiosas. Su pretensión de ser el rey de los judíos, el Hijo de Dios. Es la primera vez en la historia de los tribunales y de los fallos que una persona se la condena y se la ejecuta por decir o pretender ser alguien. Algo que no puede encontrar una lógica. Pero en este caso la ley romana penaba el delito del robo con la crucifixión. Eran muy sarcásticos, eran muy determinantes, eran muy estrictos. Se penaba el delito del robo con la crucifixión. La Escritura es más que elocuente. Dice que eran malhechores.
el Evangelio de Mateo los llama ladrones. La reincidencia había hecho que terminaran en esta muerte. Pero quiero que note usted el verso 39, que acompáñeme, por favor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Claro, el resentimiento que llevaba el reo y la agonía, pero también la impotencia y el dolor sacaban lo peor de la persona. Si tú eres, note usted la expresión, tiene que ver una connotación directa con la identidad. Si tú eres, si eres quien dijo ser o quien dice ser, el ladrón no le estaba mandando otra cosa que un dardo directo a la pretensión de Jesús como Salvador. Si tú eres el infierno mismo, sacando su diarrea verborrágica de la boca del convicto. El poco aire que tenía para inhalar y exhalar, lo utilizaba para descalificar e ironizar a Jesús. En vez de elevar una plegaria o tratar de despedirse de esta vida y de este mundo en paz, utilizó sus pocas fuerzas para increpar, para alargar el resentimiento. Si eres quien dijo ser, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No era otra cosa que una ironía. Pero en el verso 40 yo encuentro algo extraordinario. Respondiendo el otro, el de la otra punta, ya que dice el verso 33, que a uno crucificaron a la derecha y otro a la izquierda, dejándolo a Jesús en el medio. Es uno de los pocos evangelios que relata en semejante escenario esta conversación y esta intimidad entre los que iban a morir. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, mire, aún de crucificados se seguían peleando. Pero le respondió el otro y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición, en la misma condenación. Eran camaradas, eran amigos del delito. El ladrón tiene su propia teología. Uno increpa y desacredita y descalifica a Jesús. El otro hace una lectura diferente de lo que le está aconteciendo. Y la teología del ladrón, fíjense qué expresión le está diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Bueno, por lo menos vemos que eran delincuentes, pero tenían presente quién era Dios. Ahora, le está diciendo en otras palabras un ladrón a otro. Claro, no tenían altura moral para decirse nada, porque justamente fue su baja moral lo que los llevó al lugar en donde estaban. ¿Me está siguiendo? Pero le está diciendo algo como esto. El dolor en la vida te tiene que dejar algo de reflexión. Sí. La circunstancia de algún infortunio te tiene que hablar, te tiene que quebrar, te tiene que ablandar de una vez. Esto es lo que le está diciendo a mi interpretación un ladrón a otro. Estás en la misma condenación, estás en la misma miseria, te estás muriendo, estás en la agonía y ni aún así se te da por temer a Dios. No son mis preferidos los ladrones. Mi preferido es Jesús, que murió por mí. Pero tengo que reconocer a uno por sobre el otro. Uno increpando a Jesús, poniendo en tela de juicio su nombre y su pretensión como Rey y Salvador. Pero el otro
llamándolo a una clase de moral y diciéndole, mirá dónde estás, o mirá dónde estamos. Y la vida te tiene que hablar con esta circunstancia. Y la miseria en la que estamos expuestos nos tiene que decir que algo hicimos mal. La pintura, el arte, romanticismo de la época católica los figuró y los describió con una suerte de chiripá, simplemente para cubrir sus partes y que no ofendieran al público. Pero revisando los registros de cómo eran las ejecuciones romanas, se los ejecutaba y se los crucificaba plenamente desnudos. Así que estaban como Dios los trajo al mundo, mirándose y se están diciendo uno al otro, ¿no considerás cómo estamos terminando nuestra vida? Que ni aún en esta situación seguís renegando contra el cielo. Déjeme decirle, hermanos queridos, que hay gente en que vive situaciones límites en la vida. Y eso le debería al menos dejar algo de reflexión. Hay creyentes que pasan por pruebas terribles con los hijos, con el matrimonio, con la familia, con la salud. Y uno espera que esa circunstancia lo doblegue, lo quiebre, lo humille, pueda reconocer a Dios. Por eso me gusta la reflexión del ladrón, por eso me gusta su teología tan práctica, tan vivencial, corta, burda a lo mejor, escueta, pero tan certera. Ni aún en la misma condenación temes a Dios. Hay gente que está así en la vida hoy. Sin embargo, ni en la misma condenación teme a Dios. Ahora, ni aún estando así, este ladrón tuvo más sentido común de escarmiento que el otro. Uno se dio cuenta, estoy acá por lo que hice, a dónde me trajo mi pecado, a dónde me trajo mi destino. Increíble que encima menciona temer a Dios. Y significa que frente al desenfreno de la conducta hay una conciencia sensible que no podemos ignorar como la misma voz de Dios. Ahora quiero que lea el verso 41, que no deja de ser menos contundente que este. Quiero que entienda que no está sentado cómodamente en una reposera hablando de teología. Quiero que sepa que no está distendido con todas sus facultades sanas. Está colgado de la cruz. Los clavos están rompiendo carnes y tendones, la gangrena se está cobrando su próxima víctima, la coagulación de la sangre hace que los latidos del corazón y la aceleración del ritmo cardíaco cada vez se prolongue en forma mayor, al punto de que se va a terminar de explotar su corazón y toda la presión arterial está en jaque poniendo ese organismo. Quiero que sepa que el estar colgado de costado con el diafragma aprisionando los pulmones hace que pueda tener poco aire el reo. Pero esa poca facultad consciente que todavía tiene estando colgado de la cruz, verso 41, mire lo que dice. Nosotros, se incluye en el plural, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Me apasiona porque a este sí que la vida y la circunstancia que estaba viviendo
le trajo una reflexión y una enseñanza. No escarmentó con la cárcel seguramente a la primera de cambio. No escarmentó el disgusto de la familia, no escarmentó los buenos consejos que le pudieron haber dado. Pero cuando uno llega a situaciones límites de la conducta, el desenfreno, los excesos, eso te tiene que hablar, eso te tiene que sacudir, eso te tiene que despertar. Y en el verso 41, el veredicto de su propia conciencia lo da él. Se reconoce pecador al decir, justamente padecemos. No le está echando la culpa a ningún tercero. No está culpando al imperio, no está culpando a la nación, no está culpando el haber sido negado a los recursos, no le está culpando al sistema educativo, ni al sistema social, ni a la falta de trabajo. Él se está reconociendo en todas las facultades pecador. Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Claro, esto lo está colocando en su propio juez. Dije, y vuelvo a repetir, la conciencia suya está dando su propio veredicto. Pero déjeme decirle que así como se está reconociendo pecador, también se está reconociendo digno de la gracia y la misericordia de Dios. Me recuerda aquel hombre que fue a orar con un religioso, la parábola de el fariseo y el publicano. Aquel hombre que dijo, gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres. Te doy el diezmo, cumplo los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ayuno 2 veces a la semana, voy al templo. Y el otro allí lejos dice que ni aún se animaba a levantar los ojos al cielo y solamente lo que podía decir en pocas palabras y golpeándose el pecho como un penitente era, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice, ¿cuál de los dos descendió justificado antes? Ahora, uno se justificaba a sí mismo, el otro esperaba que Dios lo justificara. Pero esto es increíble, porque él mismo da su veredicto, su conciencia, se reconoce pecador, dice, justamente padecemos, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El ladrón, en otras palabras, dijo, cosechamos lo que sembramos. Y déjeme decirle a modo de aplicación del texto que hay gente que prefiere antes que hacerse cargo de sus propias culpas, sus propios errores, sus propias irresponsabilidades, buscar terceros, buscar culpables. Otro me arrojó donde estoy, otro tuvo la culpa. Y cuando habla de sí mismo, habla de una forma muy objetiva. Estoy aquí porque lo merezco. Pero cuando se refiere a Jesús, en el mismo verso 41 dice, mas este, porque le está hablando a su compañero, a su camarada, a su amigo, mas este, por Jesús, ningún mal hizo. Y quizá no era la persona indicada para dar un fallo acerca de Jesús. Él no tenía, como dije en un momento, altura moral para juzgar ni a su propio compañero, ni tampoco el que estaba al lado, porque los tres estaban en la misma condenación, los tres estaban bajo la misma sentencia y los tres estaban a minutos de morir. Pero su declaración amerita peso, porque él dijo de Jesús, mas este ningún mal hizo. Hasta los más delincuentes sabían quién era Jesús y su inocencia. Y él, de algún modo, vio la injusticia y quiso congraciarse con Jesús. En 2 sentidos. Primero le dijo a su amigo, ¿ni aún temes a Dios? Porque ¿a quién estaba injuriando el otro ladrón? A Jesús. Pero implícitamente
Y a lo mejor hasta sin darse cuenta le dijo, no temes a Dios, Dios estaba al lado. Y por otro lado también dijo, no tiene delito alguno como nosotros para morir. Es extraordinario analizar la conversación de los que están por morir. Y es extraordinario leer el corazón de la gente en circunstancias como esta. Porque cuando uno en el devenir de la vida conoce gente, se vincula con gente, se relaciona, se hace vínculos de amistad, de parentesco, uno a la gente no la va a terminar de conocer hasta que pase por algún momento de prueba en las relaciones. El ser humano se lo conoce en las crisis. Al ser humano se lo conoce y a uno se le revela cuando está bajo presión. Cuando uno está enojado. Cuando a uno se le debe dinero. Cuando uno traicionó a otro. Ahí se conoce a la gente. ¿Verdad que sí? En circunstancias como esta, ahí se estaban conociendo. Ahí los corazones quedan al descubierto. Uno no se guarda nada, uno se manifiesta tal cual es. Y lo que yo veo de este hombre que reivindica a Jesús es que de un momento a otro, de segundos a otros, pasó de la ley a la gracia, condenado bajo la ley romana y la justicia humana. Pero en esa misma sentencia firme que le otorgaba la sociedad y el Código Penal de ese momento, también se le otorga el beneficio de la gracia por la actitud penitente que tiene. Él dice, nosotros a la verdad estamos acá porque lo merecemos, pero él no hizo nada, es inocente. Y en el verso 42, y dijo a Jesús, hasta ahora no lo había relacionado con Jesús. Hasta ahora él venía hablando solamente con su compañero de la otra punta. Pero ahora el ladrón, en las mismas condiciones que le describí hace un momento, pone su mirada en Jesús. Dice el verso 42, y dijo a Jesús. Y esa declaración, y dijo a Jesús, cambia todo su panorama. Hasta ahora venía exhortando a su compañero de andanzas y reconociendo su pecado. Pero ahora dijo a Jesús, mira al Cordero como sustituto. Mira al abogado. Estoy hablando desde el término bíblico. Lo ve como el intercesor. Mira al juez, pero también lo ve como el que absuelve. Y mira al Salvador como el que rescata. Claro, esto lo vemos nosotros que conocemos a Jesús, pero el ladrón solo dijo a Jesús. Pero al decir a Jesús estaba refiriéndose a estos 4 términos que convergen en la persona de Jesús. Porque en la misma cruz Él se está poniendo como cordero, ofrenda por el pecado, como abogado, el que intercede ante el Padre, como juez, quien absuelve de culpa y cargo, pero también como Salvador, el que está rescatando a la humanidad. Lo mira a Jesús y dijo a Jesús, verso 42, algo extraordinario. El título de mi mensaje. Acuérdate de mí. ¿Qué le dijo? Póngale énfasis. Acuérdate de mí. Usted está sentado y yo estoy aquí direccionando el discurso. Pero este hombre está clavado. Sabe que no hay alternativas. Que la muerte es eminente. Y si no muere ahí arriba,
Después de las 3 horas vendrán los soldados romanos a quebrar sus piernas, y si no muere por muerte natural, morirá asesinado, porque el cuerpo no puede permanecer más de las horas establecidas según la tortura romana. Así que le dice a Jesús, acuérdate de mí, con vehemencia, con desesperación, pero también acariciando, si fuese al más allá, algún beneficio gratuito. ¡Qué expresión, diría yo! ¡Qué momento más oportuno para decirle a Dios, acuérdate de mí! Podemos decirle a Jesús, acuérdate de mí, mientras estamos en la vida y mientras sabemos que mañana volverá a salir el sol y que pasado podremos tener alguna otra chance y oportunidad. Pero qué momento más oportuno es ese, en el filo de la navaja, en el límite de la muerte. Qué lugar más pertinente que este para decirle a Jesús, acuérdate de mí. Qué escena más conmovedora. Qué espectáculo más observado entre los infiernos que reclamaban a sus víctimas y los ángeles del cielo que estaban esperando la orden. El aire se cortaba, las profecías se cumplían, los afectos y los deudos que estaban abajo mirando la escena se desgarraban. Acuérdate de mí. Lo que ahora está diciendo el preso en la cárcel. Acuérdate de mí. Lo que seguramente estará diciendo algún enfermo terminal en un hospital. El adicto en su sobredosis estará diciendo, acuérdate de mí. El hambriento en su miseria estará levantando sus ojos al cielo y diciéndole a Jesús, acuérdate de mí. Es decirle a Dios todo lo que no le dije en la vida. Acuérdate de mí. Pero ahora sirve, porque lo necesito y para que me salve. Es todo lo que Dios hoy quiere escuchar de tus labios y de los míos. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Leonard Ravenhill, predicador británico, decía, 5 minutos después de haber muerto, sabremos cómo deberíamos haber vivido. Jonathan Edwards, el teólogo puritano, escribió dentro de sus 70 resoluciones, y la resolución número 22 dice, resuelvo esforzarme para obtener tanta felicidad para mí en el otro mundo como pueda y como me sea necesario. Jonathan Edwards está diciendo, quiero negarme a la felicidad de este mundo y poner toda mi expectativa en el mundo venidero. Leonard Ravenhill estaba diciendo, una vez que muero sé que hice bien y que hice mal y cómo debía haber vivido. Le dice a Jesús, acuérdate de mí. Porque ya se había reconocido pecador. Ya él era consciente del infierno que estaba a punto de vivir por sus actos, por sus errores. Ahora lo único que le quedaba era que Dios se acordara de él. Que en definitiva el hombre, si bien es cierto que conlleva una depravación total, si bien es cierto que fue el responsable de la caída, que Dios le dijo no toques ahí y tocó ahí, no hagas esto y lo hizo, qué verdad es, hermanos queridos, pero déjeme ponerme por un momento de abogado del hombre, como hombre que soy y como alguien que conoce sus limitaciones y sus debilidades, como también las suyas. Déjeme decirle y ponerlo de este modo, abogando ante Dios, como seguramente en algún momento lo hizo Job en el libro de Job. El pecado no discrimina. El pecado es la gran responsable de todas nuestras miserias. El pecado no responde a clase social ni a educación, no discrimina a nadie. El pecado viene y se cobra a sus víctimas en todos los sentidos. Y dice el libro de Romanos, la paga del pecado es
es muerte. Y el ladrón no tenía el libro de Romanos para poder darse cuenta de eso, pero él era un libro escrito y a su misma realidad le estaba diciendo cuál iba a ser su fin. Le dice el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón le está hablando del futuro. Cuando vengas en tu reino. Y hay gente que en el último minuto de su vida es salva. Se va a morir, sí, pero se va al cielo. Eso es lo importante, la eternidad. Pero quiero que preste atención en esto, y voy cerrando. El ladrón le habla del futuro. Verso 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le responde en el verso 43, y no quiero dejar pasar este detalle, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Le habló del futuro. Jesús le habló del presente. Es que nuestro enfoque hacia la muerte, hacia la eternidad, lo tenemos lejos, lo tenemos fuera del alcance de nuestra capacidad de resolver la eternidad. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, algún día. Jesús le dijo, ese día es hoy. Y qué maravillosa expresión, porque le resolvió la vida. Pero está en la cruz, le resolvió la vida. Pero está a punto de morir, le resolvió la vida, porque le resolvió la eternidad. Y nosotros, hay veces tenemos el Evangelio como ese accesorio que queremos que en el ahora y en el cuándo y en el momento nos resuelva la vida. Queremos la restauración y el Evangelio promete restauración. Queremos la sanidad y el Evangelio responde a eso. Queremos la prosperidad y el Evangelio es benefactor. Queremos los beneficios y Él los tiene. Pero este es el mayor beneficio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se disoció de su miseria. Él no se olvidó de que era el Salvador, aún estando como pecador en la cruz. Hoy le determina un día. Hoy termina tu dolor. Hoy estarás conmigo. Hoy vengo a salvarte. Hoy quito tu pecado. Hoy eres libre de tu condenación. Hoy hay esperanza cuando todo está perdido. En una oportunidad conocí a una hermana en Cristo, en la iglesia donde pastoreaba antes. La hermana tenía sus 2 hijos presos, también por robo. A días de salir, semanas de salir, un motín se hace en la cárcel, se genera en el pabellón, donde estaban estos 2 hermanos. Pero los 2 mueren calcinados o por asfixia de monóxido de carbono porque prendieron fuego los colchones. Así que viene la hermana de la iglesia y me dice, pastor, tengo desgarrada el alma, tanto que oré por mis hijos, los 2 presos por delitos, robo. La justicia me los condenó y ahora que están a punto de salir, los 2 muertos. El servicio penitenciario hizo que uno vaya a una cochería y que otro vaya a otra.
Así que un pastor fue a una cochería y yo fui a otra. Y frente al féretro cerrado, cuando entro a la sala de velatorio, estaba parte de la familia. Toda la gente inconversa, solamente la madre estaba ahí presente conmigo. Luego iba a ir al otro. Y me dice, pastor, deme una palabra para consolarme. ¿Qué le puede decir? Que la justicia aquí en la tierra hizo su parte y la justicia divina la otra. Y dije, Señor, ¿qué palabra le puedo dar a esta mujer? Si sus hijos murieron en las condiciones más paupérrimas y en el lugar y en el entorno y bajo una condena. Pero el Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, me trajo esta palabra. Y yo le dije a la hermana, mire, olvidémonos de certezas. Dios es soberano. Pero a mí la Biblia me dice que minutos, segundos antes de morir, un ladrón fue llevado al reino de los cielos. Y ahí le cambió el rostro a todos los que estaban en ese velatorio y en esa partida. Yo no sé, hermanos queridos, porque eso está dentro de la soberanía de Dios. Pero como dije hace un momento, Dios puede salvar aún estando en la misma condenación. Aquí el texto. En el último suspiro, en el último hálito, Dios es el Dios de toda gracia. Y somos salvos por gracia, no por obras. Porque ¿qué obras tuvo este delincuente? Ninguna. ¿Qué bautismo? Ninguno. ¿Qué discipulado? Ninguno. ¿Qué iglesia? Ninguna. ¿Qué sacramento? Ninguno. Solamente le dijo, acuérdate de mí. Y con esa expresión fue suficiente para que Jesús le diga, ya tenés el boleto del viaje conmigo garantizado. Qué extraordinario que es ver este modelo de salvación. Nosotros encerramos el Evangelio. Nosotros delimitamos el reino de Dios al criterio humano que tenemos. Pero Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos creer que es el plan de salvación. Y hasta el último paso por esta tierra Jesús seguía salvando. Con la última bocanada de aire de sus pulmones, seguía prometiendo vida eterna a los que creyeran en Él. Acuérdate de mí. Y usted puede tomarse también de esa expresión. Yo creo que todo lo que está aquí escrito es para una enseñanza literal, para una enseñanza alegórica, para una aplicación práctica a nuestra vida. De que la situación que vivamos o que estemos viviendo nos tiene que traer una reflexión de vida, nos tiene que enseñar algo. Si estamos cosechando algo, será porque también sembramos algo. Pero lo más importante de todo es que no podemos pasarnos la vida buscando culpables de lo que nos toca vivir. Hacernos cargo. Nuestros hechos merecen lo que merecen. Jesús no hizo nada
pero sin embargo fue el sustituto por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo más maravilloso que uno puede escuchar en esta vida. Hoy estarás conmigo.